Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar de mi peor mejor amigo. Lo conocí en los últimos 3 semestres de la carrera de arquitectura porque en esos últimos 3 semestres había una clase que teníamos que tomar. Integración 1, integración 2, integración 3. Era seguido y en esas clases desarrollábamos la tesis que al final presentábamos para poder graduarnos de arquitectura. Yo ya lo había visto antes, pero nunca habíamos hablado porque él siempre estaba en un grupo de amigos y esos grupos de amigos siempre tomaban clases juntos, nunca estaban separados. Pero en ese tiempo se me hizo raro que solo él estaba en esa clase, ninguno de sus amigos. Bueno, como les dije, era obligatorio tomar la misma clase esos 3 semestres porque además los maestros no cambiaban. Entonces pues se me hizo más raro que 3 semestres no iba a estar con sus amigos. Pero pues la verdad, al principio ni me importó. Eso lo pensé ya que empezamos a hablar. Bueno, en esa clase los maestros nos dieron a escoger temas para desarrollar en la tesis y yo tenía 2. En ese tiempo pensaba como construir, como hacer mi proyecto sobre un conjunto hotelero en Cancún o algo como que más fácil para mí, porque iba a ser solo un museo de sitio aquí en Tonancintla. Eran como esos mis 2 proyectos. Y presentamos nuestras ideas. Yo pensaba estar sola para hacer toda la tesis y cuando él presentó su proyecto, él dijo que quería hacer un restaurante. Después comenzamos a hablar y me cayó bien porque se reía de las tonterías que decía. Por cualquier cosa que yo decía se reía. Y por eso me cayó bien y empezamos a hablar porque pues los dos estábamos solos en esa clase. Después vimos que todos estaban en parejas o hasta en grupos de hasta 4 personas. Y dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos equipo? Y pues podemos hacer su restaurante. A mí no me costaba nada y era un proyecto como que fácil. Después pues yo tuve la grandiosa idea de hacer un complejo restaurantero. En ese complejo yo pensaba 5 restaurantes que estuvieran como que cerca y cada uno que tuviera las comidas más famosas de todo el mundo o las que más se consumen, como la japonesa, la china y como iba a estar en México, pues la mexicana. No me acuerdo las otras, pero bueno, esas eran 3 y yo pensé en 5 restaurantes. En ese tiempo yo no me iba en camión a la universidad, mis papás me prestaron una camioneta, pero la camioneta gastaba muchísima gasolina. Entonces mi papá solo le ponía lo exacto para ir y venir 2 días a la universidad. No me gustaba también escaparme porque si me escapaba o me iba a cualquier otro lado, yo tenía que ponerle de mi dinero. Y como yo era estudiante, mis papás me daban dinero, pero muy poquito, solo para mi comida si es que me daba hambre y como lo necesario. En ese tiempo yo no tenía dinero y ahorita tampoco, no, pero no importa. Entonces, después de la escuela, después de la clase, yo me iba a mi casa, pero un día le dije, ¿por dónde vives? Y me dijo, bueno, vivo por tal zona, ¿no? Y me quedaba de camino, no me desviaba y dije, pues si quieres te llevo. Así empezamos a hablar más. Después nos dimos cuenta que teníamos más clases juntos y entre esas clases había muchas horas libres. Entonces si teníamos una clase a la 1 y terminaba a las 3, luego la otra clase era a las 6 y terminaba a las 9, pues teníamos libre de las 3 hasta las 6. Por eso fue como que lo empecé a conocer. Íbamos a su casa, veíamos películas o íbamos a casa de sus abuelos, así me los presentó. A toda su familia la conocí y bueno, así, y su familia me cayó muy bien. Su familia era muy chistosa. Su mamá era súper buena onda, su abuelo también, sus tías también y todos. Para esto él era gay, él decía que no, pero él era súper gay. Él decía que era bisexual, pero no, para nada, él era súper gay. Y yo creo que mucha gente creía que yo estaba como enamorada de él porque me lo decían también. Pero no, lo que me empezó a gustar de nuestra relación de amistad era el que
era que él me escribía y me preguntaba: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, vamos al cine, vamos a comer, vamos con mis abuelos. Así, como que me invitaba a hacer cosas. Y ningún otro amigo me había invitado de esa forma. Como que todo el tiempo estaba pendiente de mí. Eso me gustó. También, como teníamos más clases juntos, vi que en esas clases no tenía a sus otros amigos tampoco, solo en una, y me di cuenta que no le hablaban. Y le pregunté: oye, ¿por qué no te hablan? Y nunca me quiso decir. En la clase de integración, donde teníamos que desarrollar la tesis, nos sentábamos hasta atrás y desde ahí pues empezábamos a echar relajo. Los maestros ya casi no nos explicaban nada, al contrario, nosotros teníamos que explicar todo nuestro proyecto. Cualquier duda que teníamos se lo teníamos que hacer saber. Pero pues ahí me empecé a dar cuenta que el proyecto lo iba a hacer solo yo, porque en la primera integración teníamos que hacer el marco teórico. Habíamos ya decidido los restaurantes, que iban a ser 5 restaurantes, pero no de qué. Yo había propuesto de la comida mexicana, china, japonesa y otras, francesa y americana. Y él había dicho: ¿por qué no de los continentes? Pero englobar un continente en una arquitectura, como que representarlo en una arquitectura iba a estar demasiado difícil. Pero dije: bueno, si tú quieres eso, pues justifícalo. Yo hago todo lo demás del marco teórico, pero tú justifica eso y ya si lo haces bien, pues lo haces. Cuando me mandó su parte para como justificando sus restaurantes, había puesto solo los continentes, había puesto menos Antártida. América, África, Oceanía, Europa y Asia, pero todo en un Word, y todo el texto lo había copiado completamente de Wikipedia. No había hecho nada, no había dicho, por ejemplo, pues justificar el tema, por qué los restaurantes tenían que representar continentes. Y dije, ahí sí fue cuando dije: yo voy a hacer todo el trabajo. Pero al principio no me importó, porque de por sí a mí me gustaba hacer el trabajo. Como que sí, yo sentía que si yo no hacía mi trabajo, si no lo hacía yo, no iba a estar bien. No, al principio no le di importancia, pero después, cuando nos tocaba revisión, ya me empezaba a molestar, porque yo hacía todo el trabajo y él solo llegaba a la clase y yo presentaba el trabajo a los maestros. Y los maestros me daban sus opiniones y él se ponía a sus opiniones, como que se oponía a sus opiniones, y eso me molestaba, porque si la que hacía el trabajo era yo, pues yo tenía que oponerme. Al final en cada clase yo decía: por favor, que ya no venga a la clase, yo presento el trabajo sola. Y yo pedía mucho que no llegara, porque también después de la clase quería ir a algún lado y yo no tenía gasolina para ir, y yo tenía que poner el dinero para la gasolina, entonces eso tampoco me gustaba. Además, estábamos ya en los últimos semestres de arquitectura y no sabía AutoCAD. Yo creo que AutoCAD es lo más básico que debes de saber si estudias arquitectura. Y él no sabía AutoCAD. Apenas estaba, según él, tomando clases, pero dije: yo me voy a echar los planos completos también. Entonces había revisiones seguidas con los maestros, no eran clases formales, porque, bueno, como dije, cada quien avanzaba a su ritmo. Y eran 3 maestros, pero uno nunca iba, uno casi nunca lo vimos. Solo iban 2 siempre de cajón, y un hombre, era un hombre y una mujer, y el hombre era el que más iba. Empezamos a faltar a clase, pero yo siempre hacía el trabajo. Aunque faltábamos a clase, si íbamos, yo siempre tenía algo que entregar o algo que preguntar. Por eso nos íbamos al cine, nos íbamos a comer o a algún lado. Y también me daba cuenta que él estaba justo de dinero, entonces pues también no le pedía para la gasolina. Íbamos a lugares tranquilos al principio, pero después me empezó a llevar a lugares como bares o lugares donde venden alitas pero cervezas o alcohol, y él empezaba a pedir su cerveza. Yo no tomaba al principio, solo me pedía mis papas o algo para comer, y un refresco o algo sin alcohol, porque en ese tiempo yo estaba bajando de peso y de por sí el alcohol nunca me había gustado para nada, solo en postres, pero así directo nunca me había gustado, y menos la cerveza.
Después empezó a invitar a sus amigos, todos eran gays, hombres gays, y una pareja de lesbianas. Íbamos a los mismos lugares y empezaban a pedir cervezas y ellos tomaban y yo con una quesadilla de arrachera o algo, comida. Pero comenzamos a dividirnos la cuenta y yo siempre pagaba lo que ellos tomaban. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a probar. Y al principio me tomaba una cerveza o pues sí, una cerveza. Pero después ya íbamos solos y ya los dos empezábamos a tomar. Y no me gustaba porque me sentía mal conmigo. Y porque de verdad no sé por qué nunca me había gustado el alcohol. Pero por como estar en el ambiente o estar con él, con mi amigo, pues empecé a tomar. También empecé a mentir a mis papás porque pues si se enteraban que iba a algún bar, pues iban a enojar más mi mamá, no tanto a mi papá, a mi mamá, y pues les empecé a mentir, les decía, tengo que ir a hacer un trabajo con tal, o voy a llegar tarde porque me voy a reunir en equipo. Y me sentía muy mal por dentro, pero lo seguía haciendo con tal de ir con ellos o con tal de convivir. Cuando me presentó a sus abuelos, su abuelo era súper buena onda y sus amigos y su hermano y su primo también, porque vivían juntos. Vivía su tía, su primo, el hijo de su tía, su hermano, su mamá y él juntos. Su papá no vivía con ellos porque había pasado un problema y los abandonó. Se fue a Querétaro, pero tenía comunicación con ellos. Y su abuelo y su abuela ya eran pensionados y vivían cerca de aquí, de la universidad. Y un día que fui, me dijo su hermano como muy enojado, ¿tú crees que esta mugre, bueno, no voy a decir su nombre, pero mi amigo le hizo a mi abuelo sacar Nextel solo para tener Nextel? Solo los dos tenían Nextel, el abuelo y la mugre, mi amigo, porque quería su Nextel. Y pues como el abuelo tenía su pensión de Comisión Federal, pues tenía dinero. Mi mamá se empezó a dar cuenta que yo empezaba a tomar porque pues llegaba con aliento a cerveza. Y nunca me dijo, deja a tu amigo o no me cae bien. Nunca me lo dijo. Pero ella dice que le pedía a Dios que yo lo dejara, que pasara algo, que me cayera mal y que lo dejara. Hubo una clase en que el maestro nos dijo, hagan equipos. Él estaba en esa clase y había otras niñas. Éramos 3 niñas y él. Y una dijo, si quieren, yo organizo. Y ella nos organizó, repartió todo el trabajo y la verdad nos tocó un trabajo muy sencillo. Pero él estaba en mi equipo y él no lo hizo. El día de la entrega no llegó y me dijo, oye, dile, y me escribía por mensaje, dile al maestro que sí hice mi parte. Cuando pasó el maestro a revisarnos el trabajo, era la calificación final. La líder le dijo, él no trabajó y nos dijo, bueno, lo anotó y dijo, él no trabajó y lo reprobó. Yo no dije nada porque dije, ¿cómo voy a decir? Nosotros hicimos mi parte porque era algo muy sencillo, qué pena que lo hicieran entre dos, ¿no? Entonces, después ya nosotras pasamos la clase, él no pasó, no hizo nada. Pero me escribió y me dijo, oye, acompáñame con el maestro para que le digamos que yo sí trabajé. Fuimos y el maestro me dijo, ¿de verdad sí trabajó? Y yo le dije, sí, yo tenía pena porque pues no sabía mentir. Y me puse roja y el maestro nos dijo, ¿y qué hizo? Y él dijo, yo le envié mi trabajo por correo a ella, o sea, a mí. Y el maestro me dijo, abre tu correo. Abrimos mi correo y yo estaba roja porque no teníamos que enseñarle. Y según me puse yo a buscar su correo y no tenía nada que enseñarle y el maestro dijo, no hay nada, ¿verdad? Y le dije, no. Entonces él dijo, estás reprobado, ¿qué más quieres? Y me dijo a mí, qué vergüenza que tengas que mentir por tu amigo. Y me salí de verdad ahí
con la cara roja y me fui. Así le dije, ya ni me despedí de él, me fui. Creí que se iba a enojar conmigo pues no sé, por algo, ¿no? Pero no, porque yo creo que él pensaba, tengo un pez más gordo que es la tesis, ¿no? Que la haga ella. Bueno, teníamos que seguir juntos por las clases, así pasamos los 3 semestres y juntos. En el primer semestre la maestra se dio cuenta que no trabajaba y me dijo, porque yo fui a entregar el trabajo sola, me dijo, si tú te dejas a tu compañero, te pongo 10, porque me había puesto 9 a mí y 7 a él, creo. Si tú dejas a tu compañero, a ti te pongo 10 y a él lo repruebo. Pero en ese mismo semestre ellos nos habían hecho registrar la tesis, y si registrábamos ya la tesis juntos, ya no podíamos separarnos, ya teníamos que finalizarla, o yo tenía que hacer otra tesis, o cambiar el nombre o registrar otra tesis. La verdad creo que tenía que asesorarme mejor si quería si quería dejarlo. Pero yo pensaba, no, pues es mi amigo, pobrecito, y lo voy a ayudar, ¿no? No importa que haga la tesis, pues que se gradúe, según yo. Cuando íbamos a trabajar en la tesis, íbamos a su casa. Nunca íbamos a la mía porque estaba un poco más lejos, y en su casa con sus abuelos, bueno, en la casa de sus abuelos, pues nos daban de comer. Según nosotros trabajábamos, pero pues siempre terminábamos platicando con su familia o viendo películas. Y seguíamos saliendo, seguíamos yendo a tomar, a comer alitas, al cine o a algún lado. Pero un día, mi cumpleaños es el 15 de septiembre, y el 14 de septiembre me dijo, vamos a Cholula, que es un lugar aquí muy famoso para tomar, porque hay muchísimos barecitos. Y me dijo, a los cumpleañeros les regalan alcohol o bebidas, ¿no? Por su cumpleaños. Fuimos y él invitó a mi amiga, a Lynette, invitó a otro de sus amigos que yo ya lo había conocido, igual, gay, hombre. Y empezamos a tomar porque pues para mí el alcohol era gratis por ser la cumpleañera. Ellos pagaban, pero yo no. Mi amiga ya llegó cuando yo ya estaba medio tomada, y ese día era temprano, llegamos temprano como a las 3, y a las 6 ya íbamos volviendo hacia Puebla. Tomamos una calle que se llama Camino a Real de Cholula. Tomamos el Camino Real a Cholula. Y en eso él iba muy mal, él iba atrás, yo iba manejando, mi amiga iba sentada en el copiloto, su otro amigo iba atrás, y en eso el otro amigo me dice, Charlie se va a vomitar. Y yo dije, ¿qué? No, la calle es angosta, y ya había coches estacionados en ambos lados, y en medio ida y venida, coches de ida y venida. Y volteo, y en lo que volteé, moví tantito el volante y le pegué por atrás a un Chevy blanco. Y en eso mis amigos me dicen, bueno, y en eso todos empiezan a decir, acelera, acelera. Pero yo dije, ¿cómo voy a acelerar si si todo está lleno de coches? No puedo ni repasar ni nada. Y bueno, nosotros seguíamos yendo con el tráfico, y en eso una cuatrimotro se me acerca por atrás y me dice, detente, detente, y me pega en el parabrisas y me pega en el vidrio. Y pues ya me tuve que orillar, y me gritaba, ¿por qué te escapaste? ¿Por qué te escapaste? Y yo con el miedo, porque yo nunca había chocado. Tenía un miedo esa vez por haber chocado, y pensaba, pude haber atropellado a alguien. Llegó el dueño del coche al que le había golpeado y me dijo, oye, no se vale porque te escapaste, yo también fui chavo y yo sé qué pasó, yo sé, pero yo también fui chavo y te entiendo, pero pero qué mal que te hayas escapado, mira cómo quedó mi coche. Le había golpeado en la esquina, no fue mucho, pero como le estaban cambiando la llanta, creo, por quererme alcanzar, echó a perder su rin, algo le pasó al rin. Y le dije, oye, discúlpame, pero es que pues sí, me dio miedo. Y pues le tuve que hablar a mi mamá, pero en eso como
la mugre, mi amigo estaba muy mal, el otro se lo llevó y mi amiga se quedó conmigo. Ella no había tomado para nada y llegó también la novia del otro chavo. El de la cuatrimotro no tenía nada que ver, pero pues me alcanzó y cuando vio que el otro llegó, pues se fue. Ya estábamos solo los otros dos y yo le hablé a mi mamá. Mi mamá estaba muy enojada y me dijo, ¿por qué tomaste? Pero yo le dije, no, no tomé, yo todavía mintiéndole, ¿no? Cuando las mamás saben exactamente lo que pasa. Y mi mamá dice que le preguntó a la chava, oye, ¿cómo la viste cuando los alcanzaron? Y dice que la chava le dijo, pues sí, venía como con un aliento alcohólico. Y pues mi mamá estaba muy enojada. Les dieron dinero, creo que les dieron como 3,000 pesos y yo tenía mucha vergüenza. Mi papá tomó el coche, no le pasó nada a mi camionetita, era una Tracker esa vez, pero yo me fui a la casa con mi papá y mi hermana y mi papá llevaron a mi amiga a su casa. Cuando llegué a mi casa, mi amiga me escribió, oye, ¿estás bien? Cuídate mucho y muchas cosas, ¿no? Y yo estaba muy triste y muy apenada. Y pensaba, tengo que hacer algo pues para recuperar el dinero de mis papás porque pues no se merecían eso. Y después, bueno, yo estaba muy apenada y al otro día fue mi cumpleaños y me escribe mi amigo, mi ex amigo, y me dice, oye, ¿por qué no vamos a tal parte? Y de ahí vamos a mi casa, porque su familia hacía noche mexicana. Y yo no sabía qué inventarle porque yo no lo quería ver. Yo quería pues estar en mi casa, tener algo tranquilo. Además era mi cumpleaños, pero pues por lo que había pasado yo no quería nada. Pero me insistió y me dijo, oye, ya le escribí a tu mamá y ya te dio permiso de salir. Yo quería decirle, no, mi mamá no me dio permiso de salir. Pero no, ya le había escrito según él. Y ese día fuimos al cine por mi cumpleaños, según. Y yo no quería agarrar la camioneta porque la había chocado. Mis papás me dijeron agárrala, pero yo dije no. Tenía además miedo por haber chocado, porque pensaba todo el tiempo, ¿qué tal si atropellaba a alguien? Y me daba ese remordimiento. Entonces no llevé la camioneta y nos fuimos desde el cine hasta casa de sus abuelos en combi. Y ya que llegamos, ahí estaba mi familia, ahí estaba mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano. Pero ellos, no sé si, como el día anterior él se había ido, no sé si ellos sabían que había estado conmigo. Pero yo creo que sí, yo creo que mi amiga. Entonces pues ahí estábamos en su noche mexicana y yo me sentía muy muy incómoda. Pero aún así pues me cantaron las mañanitas, me dieron mi pastel y nos fuimos como temprano, como a las 9 de la noche. Eso no fue todo. Como yo ya me estaba hartando de él, de que cuando íbamos a revisiones con los maestros se les ponía y no hacía nada, le dije, toma lo que he hecho de tesis hasta ahorita. Se lo grabé en un disco y se lo di. Y le dije, yo ya no quiero hacer esta tesis porque no me siento contenta con esta tesis. La verdad no me sentía contenta con él, pero como a mí no me costaba hacer otra tesis y con tal de dejarlo, la grabé y se lo di. Y yo sabía que él no iba a hacer nada más si no estaba conmigo. Entonces se la di y le dije, ya no quiero saber nada de esta tesis. Y él me dijo, oye, no, ya falta muy poco, ya nos podemos graduar, solo falta terminarla, no falta casi nada. Pero como yo ya estaba muy harta, pues por eso se la di. Pero pues no nos separamos. Terminamos terminamos los 3 semestres, pero al final yo no la presenté. Y hubo un día, esto fue también otra cosa muy mala que pasó. Yo ya no quería tomar, pero después de esa vez que choqué, seguimos saliendo. Y una vez salimos con sus amigos y una de sus amigas era actriz y se presentaba en un bar bien rascuacho. Pero fuimos y yo tenía mi teléfono, pero se le estaba acabando la batería.
Y mi mamá me hablaba, ¿dónde estás? ¿A qué horas vas a venir? Y yo le decía, solo voy a ver a la amiga de mi amigo, ¿no? Yo qué tenía que hacer ahí, pero pues fui. Y dieron las 11 y la chava no salía, dieron las 12 y la chava no salía, pero pues nosotros tomábamos cerveza, estuvimos toma y toma y toma cerveza. En eso pues ya sale la amiga y le digo, ya me voy, si quieres te dejo cerca de tu casa, pero ya me voy. Nos fuimos y me dice, déjame en tal parte. Vamos y vi que había un retén, un alcoholímetro, y lo pasamos. Y burra, yo ya lo habíamos pasado, me doy vuelta en la rotonda y regreso para dejarlo enfrente del bar y nos detiene el retén. Y me dice, le voy a hacer la prueba del alcoholímetro. Y yo estaba temblando, yo dije, no, pues sí, aquí nos quedamos. Me la hace y me dice, sople fuerte. Y yo no soplaba, no quería soplar. Y soplé poquito y me dijo, no, sople fuerte. Soplé así poquito, como 5 veces. Y en la última ya soplé mucho y según el alcoholímetro salí con lo máximo de alcohol. Y me llevaron al corralón. Entonces dije, bueno, ya ni modo, me registraron. Pero pues ahí estábamos los dos y yo estaba haciendo mi servicio social en African Safari y tenía frío. Me puse el chaleco de African Safari y el de tránsito me dijo, uy, de haber sabido que eras de African, te dejo pasar. Pero pues yo dije, bueno, aquí se queda, pago la multa, viene alguien por mí y se lleva el coche. Como ya se iban, nos llevaron hasta la delegación o hasta el corralón. Y le tuve que hablar a mis papás. Le hablaron a mi papá y dice mi papá que contestó, ¿en dónde están? No, pues los acabamos de detener aquí en el alcoholímetro, nos vamos a llevar el coche al corralón. Y dijo mi papá, no, voy para allá. Llegó mi papá, mi mamá, mi hermana y otra vez dije, qué vergüenza que por esta persona mis papás tengan que pasar todo esto, ¿no? Mis papás se llevaron el coche y yo me tuve que ir en la patrulla hasta el corralón y me dijeron, ¿pagas la multa o te quedas en los separos? Y por la vergüenza que yo sentía, yo dije, me quedo en los separos. Yo estaba sola adentro con la abogada, no sé, y había alguien que tomaba nota. Y me dijo, no sabes lo que dices. En eso se sale mi ex amigo. Me dicen, quítate las agujetas, me estoy quitando las agujetas de los tenis y les dice que se quiere quedar en el corralón y empieza a tocar mi mamá y mi papá y los abuelos de él y le dicen a la abogada, no pagamos la multa, que no se quede. Eran otra vez como 3,000 pesos, pero por la vergüenza que yo sentía, pues yo prefería quedarme en los separos. Salimos y ya pues mis papás me llevaron a la casa y me dijeron, hablaron conmigo, ¿no? Como, ¿qué tienes? ¿Por qué tomas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos mientes? ¿Por qué no nos dices dónde estás? Y después de ahí le bajé, yo ya no quería salir con él. Como dije, ya habíamos terminado las clases, ya solo faltaba presentar la tesis porque yo ya la había casi terminado. No la terminé, yo ya la había casi terminado. Y un día me dice, oye, vamos a Cholula. Ya no habíamos salido pues por mucho tiempo. Era temprano, eran como las 3 y fuimos. Y él invitó a uno de sus amigos y yo dije, bueno, pues me tomo una cerveza nada más y me voy. Aquí lo dejo, se va a quedar seguro con sus amigos. En eso llega su amigo y apenas habíamos ordenado, no estábamos borrachos ni nada. Y la cerveza ni había llegado. Y en eso empiezo a escuchar que él dice, no quiero que seas como tu mamá es una sumisa. Esto mi mamá no lo sabe, pero eso empezó a decir. Y las palabras, yo sentía que las palabras retumbaban en mi cabeza. Me decía eso, tu mamá es una sumisa, no quiero que seas como tu mamá. Y yo decía, él no conoce a mi mamá. No ha convivido lo suficiente como para poder opinar ni bien ni mal sobre mi mamá. Y ahí fue como que
dije, hasta aquí todo. Se metió con lo más sagrado que tengo en la vida, que son mis papás. Y pues ahí sí no. Sí, yo seguí escuchando, tu mamá es una sumisa, tu mamá es una sumisa en mi cerebro. Así como que retumbaban las palabras. Y de este lado estaba su amigo, de este lado estaba él. Y lo agarré del brazo y le dije, no vuelvas a hablar así de mi mamá. Me acuerdo que sentí un coraje y le apreté el brazo fuertísimo. Según yo. Y me salí corriendo de ahí. Y como en ese tiempo yo corría, salí corriendo y corrí. Hasta donde habíamos estacionado mi coche. Pero vi que me seguí como 2 calles, entonces me tuve que regresar. Pero me regresé por otro lado porque dije, ¿qué tal si me alcanza? ¿Qué tal si me alcanza? Y pues sí, cuando llegué al coche, ahí estaba y me dijo, no, interpretaste mal las palabras, yo no dije eso. Y le dije, lo escuché claro, tú dijiste que mi mamá era una sumisa y te dije que no hables, no vuelvas a hablar así de mi mamá. Me metí a mi coche y cerré la puerta y todo el camino hacia mi casa lloré porque dije, por esta mugre yo le mentí a mis papás y todo lo que pasó, todo lo malo que pasó, fue por, según yo, seguir con mi amigo, ¿no? Lo alcahueteé mientras se besaba con otros hombres y lo llevaba a ver a sus amigos, íbamos casi siempre a donde él quería y por esa mugre que insultó a mi mamá, les mentí, los hice sentir mal, los hice pasar muchas cosas, ¿no? Entonces ahí hasta ahí terminó todo. Y él seguía hablándome, tratando de hablarme, porque pues estaba la tesis, pero una tesis que era mía, que yo hice, los planos que yo hice, todo lo hice yo. Él no hizo absolutamente nada. Pero pues ya habíamos registrado la tesis. Ahora el problema era que yo no podía presentarla. Y me daba un coraje que algo que yo había hecho no podía presentarla porque ahora yo había decidido no regalársela. Había decidido que él no se iba a graduar con mi tesis. Entonces, él se fue a trabajar a Estados Unidos, a Disney creo, no sé si por un año o por 6 meses, y lo único que faltaba era presentarla. Yo fui a la oficina de arquitectura y les dije, mi compañero ya no está, porque como la habíamos registrado juntos no podía presentarla sola. Mi compañero no está en México, se fue a trabajar a Estados Unidos y quiero presentar mi tesis. Y me dijo la secretaria, si están registrados ya no puedes, a menos que él te escriba un papel y lo firme donde diga que tú puedes presentarla sola. Y yo dije, no le voy a hablar ni siquiera para eso. Pues ¿por qué no? Porque era mi tesis. Había otra opción de graduarme por... yo tenía que pagar 8,000 pesos y con otro asesor desarrollar otra tesis y así me podía graduar. Hice eso. Me registré con otro asesor y con él fui como 6 meses. Me checó toda la tesis, me ayudó, la mejoré, la cambié totalmente para desafanarme de cualquier cosa y con él me gradué de arquitectura. Y un amigo en común que una vez se le dijo, está muy feicito, ¿no? Para mí ese amigo era súper buena onda, muy relajado y sentí feo cuando él le dijo que estaba feicito porque se fijaba en el físico. Él también era muy feo, la verdad, y él era muy arrogante, era güerillo y por eso yo creo que se sentía mucho, pero no tenía nada de clase, nada.
Incluso una vez me dijo que se operó la nariz, pero pues yo la seguía viendo muy fea. Pero ese amigo me escribió, yo creo que por él, y me dijo, oye, ¿qué pasó con esta mugre? Y ya le expliqué lo que pasó. Le dije, pues es que dijo esto y nunca me pidió perdón. Así, él nunca aceptó que... Él decía, yo no dije eso, yo no dije eso. Y yo tengo grabado en mi mente como decía, tu mamá es una sumisa, ¿no? Y según él, no lo dijo. En realidad mi mamá no es para nada una sumisa. Mi mamá es la persona más fuerte y no se deja de nadie. De nadie. Acaban de venir por escombro y el señor ya no se quería llevar unas carretillas y lo obligó a que se llevara las carretillas. Entonces ese era mi coraje y hasta ahorita es mi coraje porque él no me pidió perdón por él solo. Fue porque este amigo me escribió y me dijo, oye, ¿qué pasó con él? Y ya le dije, le dije y nunca me pidió perdón. Y justo esa misma noche me escribe y me dice, oye, perdón. Yo ya lo había eliminado de Facebook y me volvió a mandar solicitud y me volvió a mandar mensajes. Después lo volví a eliminar de Facebook porque dije, ¿para qué tengo a alguien que no quiero que se entere de mi vida? No quiero que se entere de qué hago. Me fui a estudiar la maestría a Barcelona y cuando estaba allá me escribió, oye, ¿cómo te graduaste? Porque fui a ver a la secretaria de las tesis y me dijo que teníamos que presentar la tesis juntos. Y yo dije, yo no me gradué con la tesis que hice. Yo me gradué no me acuerdo cómo se llamaba. Yo me gradué bueno, le dije el nombre de cómo me gradué y le dije lo que hice. Y le dije, pagas tus 8,000 pesos, haces tu tesis y te gradúas. Y ya. Y no me volví a escribir. Bueno, pero pues eso es todo lo que me pasó por burra, por no darme cuenta a tiempo de con quién me estaba metiendo. Nunca supe por qué sus amigos le dejaron de hablar. Y después yo tenía una amiga y los empecé a ver juntos y dije, bueno, pues ojalá no le haga lo mismo, no les haga alguna estupidez, porque... Y los veía salir y veía las fotos de mi amiga, que estaba él, en antros, en lugares, y dije, bueno, pues ya, ojalá no les haga lo mismo. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.